Muy bien, bueno, estamos en vivo por YouTube, así que en las redes de EULAC, así que si quieren seguirlo desde cualquier lado del planeta, vamos a empezar esta mesa de enlazadas, sí, esta iniciativa tan interesante de EULAC. Estamos con tres invitadas que son un lujo. Por un lado tenemos a Nairi Ajaronian, ¿sí? Bien, de la Universidad de la República, que es la universidad invitada de honor para esta FILU. También estamos presentando a Sandra, que ahora vamos a presentarla, y también a Lila, que está Lila Pagoda desde París, ¿no? Si mal no recuerdo. La mesa que vamos a tratar de empezar a debatir hoy tiene que ver con, como el título indica, entre lo abierto y lo sostenible, tensiones políticas y futuro de la publicación académica en el marco de esta FILU que está llegando a su fin. Así aprovechamos para agradecer a los colegas y las colegas de la Universidad Católica de Córdoba que nos están dando no solo el apoyo técnico, sino a esta muy linda sede, ¿sí? También a la REUN, a la REUP, ¿sí? Que están también debatiendo ya desde hace un par de días, ¿sí? Bien, para comenzar vamos a presentar a las panelistas, ¿sí? Nos honra la presencia, ¿sí? De manera virtual de Lila Paola, ¿sí? Formada en artes visuales y tecnologías educativas por la Universidad Nacional de Córdoba, docente, investigadora en la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Córdoba en artes, diseño y tecnología educativa, dirige la especialización en tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza en educación superior, también por la Nacional de Villa María. Coordina el área de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es activista de software y cultura libre, acceso abierto y REA desde 2003. Es miembro de Creative Commons en Argentina y es una wikimedista. ¿Sí? También vamos a dialogar con la doctora Sandra Gisela Martín. Sandra es doctora en bibliotecología y documentación, máster en documentación digital, licenciada en informática y licenciada en bibliotecología y documentación, directora del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba. Profesora titular de la licenciatura en bibliotecología en la Universidad Nacional de Córdoba, también Argentina, docente en carreras de doctorado, maestrías y especializaciones sobre temas de búsquedas y recuperación de la información, revisiones bibliográficas, estados del arte y revisiones sistemáticas, producción científica, citas y referencias bibliográficas en la escritura académica. Es docente investigadora de categoría 3 del Ministerio de Educación Argentina, evaluadora y directora de trabajos finales y tesis de posgrado, consultora externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, por el área de bibliotecas, es miembro de la sección bibliografía de IFLA 2001-2024, miembro del Consejo Global OCLS entre 2021 y 2024, del Consejo Editorial Re3 Data, ¿sí? Bibliotecas de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUXAL, 2024 hasta el 2028 tenemos, ¿sí? Autora de diversos artículos científicos y con numerosas presentaciones en Congreso. Esto, en resumidas palabras, es gente muy especializada en el tema Open Access que nos va a dar una perspectiva súper interesante. Primero unas palabritas de Nairi, ¿sí? Que estamos cerrando esta jornada y queremos tener su apreciación sobre lo que vio de esta FILU y si nos puede dar algunas palabritas para este cierre de despedida. Voy a ser muy breve porque me interesa mucho escuchar a las panelistas. Solo quiero agradecerle a la Mesa de Editores de Córdoba la invitación, de Editores Universitarios de Córdoba la invitación. La verdad que ha sido un placer conocer el espacio de la FILU y me parece que son uno de los espacios que hay que seguir construyendo. Son espacios fermentales para la edición universitaria, son espacios fermentales para la cultura en las ciudades en las que se hacen, son espacios de encuentro que son importantísimos en contextos en los que se financia la educación pública y se ataca la educación en general. Me parece que también como editores universitarios tenemos la responsabilidad de sostener estos espacios, seguir creando otros y también de defender la educación y la educación pública en particular.
Bueno, muchas gracias. Bueno, para romper el hielo, yo quisiera comentar algo que escuché hace poquito, ¿no? Sobre el tema de acceso abierto, para que tengamos un poco esta dimensión de, bueno, nuestro público es un público variado, algunos ya están trabajando con Open Access de manera muy sistemática e institucionalizada, otros están entrando a ese mundo. Y un colega en un momento me dice muy orgulloso que su material ya estaba en Open Access. Sí, me dijo, subí el PDF y ahí está. Gratis para todo el mundo en nuestro repositorio, ¿sí? Tu risa me da la sensación de que viene por ese lado. Nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué creen, Sandra, Lila, que entiende realmente la sociedad con este concepto de Open Access y qué podemos hacer para que lo vayan profundizando un poco más? Bueno, buenas tardes. Bueno, una pregunta con muchas respuestas. Creo que el Open Access es una palabra muy linda donde todo el mundo habla, pero en general detrás de esa palabra clave, acceso abierto, creo que también hay mucho desconocimiento. Yo mi perspectiva la voy a dar de mi experiencia, especialmente en bibliotecas universitarias, donde trabajo desde hace muchísimos años, y de la interacción que tengo a partir de mi trabajo con usuarios que son estudiantes de posgrado, docentes, que son los que nos realizan consultas sobre qué es el acceso abierto. En primer lugar, creo que hay una gran confusión entre el término propiamente dicho acceso abierto y lo que es gratuito. No todo lo gratuito en Internet es de acceso abierto. Entonces, creo que a pesar de que las bibliotecas universitarias han liderado en gran parte todo el movimiento de acceso abierto, especialmente con la generación de portales de revistas desde hace muchos años, todavía aún existe mucho desconocimiento lo que el acceso abierto implica. Casos como el que relataba Guillermo, está el PDF subido a la web, es acceso abierto y lo puedo redistribuir y copiar y pegar en cualquier lugar, es uno de los factores situaciones, perdón, que pasa constantemente, ¿sí? Sucede que vivimos formando a nuestra comunidad universitaria en lo que es el acceso abierto, las licencias Creative Commons, las licencias comerciales, y se desconoce que un PDF gratuito en Internet puede tener copyright y no lo podemos bajar ni distribuir ni subir a ninguna plataforma educativa, por más que sea gratuito. Es decir, la gratuidad no nos da derecho a hacer lo que queremos. El acceso abierto sí tiene licencias donde ahí tenemos ciertos derechos que, bueno, Lila lo va a explicar mucho mejor al tema de las licencias. Entonces, creo que nos queda mucho camino por andar, el público se renueva y cuando hablo del público, nuevos estudiantes, nuevos docentes, que para nosotros, a lo mejor editores, bibliotecarios, que hace años que trabajamos en esto, lo tenemos más claro, pero la gente que llega a la vida universitaria no conoce lo que es el acceso abierto y creo que nos queda, tanto de parte de las editoriales como de las bibliotecas, un largo camino de formación y sensibilización sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Lila, y nos podrás decir, bueno, justamente, ¿no? Me diste la línea con respecto al tema de las licencias, ¿no? Posiblemente también parte del debate sobre cómo entender mejor el tema de Open Access. Sí, solo para complementar un poco lo que ya Sandra presentó, creo que por ahí dos cosas, ¿no? Recordar que cuando hablamos de acceso abierto, por un lado estamos hablando de acceso abierto a la literatura científica revisada por pares, que es, digamos, de alguna manera lo que nos convoca más específicamente a, bueno, a los actores de la comunidad universitaria frente a un posicionamiento político sobre cómo poner a circular la producción de conocimiento que se genera en las universidades para que esté disponible, bueno, de manera amplia, ¿no? Y por otro lado, decir que quizás quien hace el comentario que vos citás, Guillermo,
En realidad está alineado con algunos aspectos muy generales de ese espíritu que tiene que ver con la cultura libre, la cultura de lo abierto, que es justamente la de em, poner a disposición a partir de que la infraestructura tecnológica de Internet lo habilitó a partir de los años 90, particularmente cuando empezamos a tener acceso masivo, ¿no? Que es justamente la de, bueno, poder compartir sin las restricciones que impone la materialidad de mover objetos, ¿no? Como son los libros, de una manera mucho más rápida, económica y sencilla en su logística, la información que está contenida, digamos, en las publicaciones. Entonces, de algún modo, ese es el espíritu, ¿no? Luego, su implementación tiene una cantidad de precisiones que son un poco también las que marcaba Sandra. No es lo mismo gratuito que abierto, porque si yo no explicito la licencia, entonces básicamente en términos legales el material sigue bajo copyright, porque el copyright es el por defecto de la publicación de un autor que no explicita otro tipo de cesión de derechos. Y por otro lado, dentro de las opciones que los autores tienen, aquellos que están convencidos en esta línea, digamos, de que podría ser totalmente compatible con lo que tu amigo, digamos, comenta respecto de su espíritu de compartir su PDF, elegir una licencia supone también tomar una serie de decisiones sobre cuáles derechos reservarse en términos claros y que no generen después malestar o disputas por posibles usos posteriores de esos materiales respecto de, bueno, de los destinatarios, ¿no? Que me parece que es un poco la intencionalidad de aquel que sube materiales para compartirlos, incluso que los sube sin metadatos, que después tienen, bueno, otro tipo de problemas que conocemos bien en el campo del acceso abierto. En realidad, bueno, está en la dirección correcta, pero de alguna manera faltan esas precisiones que se han ido construyendo a lo largo de todos estos años que existe el movimiento de acceso abierto, eh, y sobre las cuales todavía queda mucho por hacer, precisamente para que ese conocimiento circule con la menor cantidad de restricciones posibles. Perfecto, sí, sí, no, y ahí también hablamos del tema de encontrabilidad, ¿no? Que a veces uno lo sube y, bueno, está ese otro pequeñísimo desafío. Y justamente ustedes, estábamos hablando del tema de gratuidad, pero también la gran pregunta es el gratuito para quién, ¿no? Porque puede ser gratuito para el que lo adquiere, pero que de ninguna manera es gratuito para el que lo hace, ¿no? Digo, un poco eso estaba tratando de ver, ¿no? Está tema corrección, plataformas, DOI, preservación digital, evaluación académica, personal técnico. Esto cuesta, ¿no? De alguna manera. Y entonces, ¿quién debería financiar hoy la circulación de este conocimiento científico? Sería una primera pregunta. Y asociado a esto, ¿no? Y dado que estamos en un ámbito de reflexión sobre lo latinoamericano, pensaba en algunas iniciativas como Cielo, Redal o Amélica, por ejemplo, que tuvimos posiblemente, o tal vez tuvimos, me hago la pregunta, una fortaleza en ese sentido y es algo que debemos defender, cómo se hace sostenible, ¿no? Digamos, este tiempo, esta perspectiva, cómo sostenerla, ¿no? Preservando siempre la calidad académica, que también es parte del desafío. Bien, el tema de el acceso abierto y cómo poder sostener los proyectos a largo plazo, creo que es un tema muy complejo que no tiene una única respuesta. Creo que a veces nos generan más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque tanto en universidades públicas como privadas el esfuerzo para publicar en acceso abierto son esfuerzos que los financian las propias universidades con sus propios recursos tecnológicos, humanos, con su propio conocimiento.
Entonces, yo estoy convencida que los esfuerzos que perduran en el tiempo, como vos mencionaste, Guillermo, Cielo, Redalic, Amélica, son los esfuerzos colaborativos. La única manera de sostener el acceso abierto en publicaciones de libros y revistas, yo creo que es a través de la cooperación y el trabajo conjunto entre las universidades. ¿Por qué? Porque hay mucho esfuerzo, por ejemplo, donde más de cerca lo veo porque gestiono, son en los portales de revistas que tienen las universidades, donde hay esfuerzos muy grandes desde humanos para tener un equipo editorial, cada revista, para poder mantener, para poder profesionalizar a los equipos editoriales, donde generalmente hay editores que tienen un periodo de 2 años, viene otra persona, empieza de cero, sale esa persona, viene otra. Entonces, nunca se logra profesionalizar un equipo de revistas, de editores para la edición de revistas, no se logra la actualización de las plataformas tecnológicas que hoy cambian las versiones, es constante. Entonces creo que tenemos que aprender, mucho se dice, pero poco se concreta en lo que es la colaboración entre las instituciones para dar sostenibilidad al acceso abierto a largo plazo. Y los ejemplos son esos, Cielo, Redalic, Amélica, entre otros. Bueno, y qué mejor que este ámbito para la colaboración, ¿verdad? Lila, ¿y nos querrás compartir tu perspectiva con respecto a esto? Sí, también para complementar un poco lo que comentaba Sandra, yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con, bueno, entender que que esa tarea de edición que vos comentabas, que tiene todas esas etapas que son las que aseguran básicamente la calidad de las publicaciones, requieren equipos especializados, digamos, que, bueno, que tienen que tener su lugar presupuestario correspondiente y también sus procesos de actualización y formación. Quizás de maneras más articuladas que las que tenemos en el presente, donde hay quizás mucha superposición de esfuerzos al interior de las universidades, donde digamos, la falta de un área, digamos, en la que se centralicen políticas y criterios y se formen, digamos, a las personas de manera unificada, a lo mejor hace que haya, bueno, duplicación de esfuerzos o contradicciones al interior de incluso una misma unidad académica, ¿no? Eso creo que es una cuestión a fortalecer. Y por otro lado, la cuestión de hacer sinergia con otros proyectos vinculados al movimiento de acceso abierto, en los cuales la visibilidad y la reutilización de lo que se publica, digamos, como resultados de investigación, también requiere articulación y construcción de algunos consensos básicos, como por ejemplo el tema de las licencias, porque si no, por ejemplo, sucede esto que, bueno, que a nosotros en el área de tecnología educativa, en filosofía, nos pasa bastante seguido que quizás algunas publicaciones que utilizan licencias que no son compatibles con la modificación, por ejemplo, de los contenidos para la producción de un recurso educativo, nos impide, digamos, que podamos trabajar contenidos producidos por los propios investigadores de nuestra universidad o de otras universidades y que resultan muy valiosos, pero necesitan ajustes para convertirse en un recurso educativo y de repente, bueno, la elección de una licencia que no lo permita hace que esa sinergia posible también se interrumpa, ¿no? Creo que esas son cuestiones también a poner en las mesas de discusión quiénes usan y para qué sirve todo ese esfuerzo que las universidades ponemos en mantener repositorios, en actualizar software, en formar personas, en el proceso de edición en sí mismo y en la propia investigación, ¿no? En la medida que, bueno, en Argentina tenemos una ley que es fantástica, digamos, que hace que los investigadores del sistema público estemos obligados a publicar en acceso abierto, ¿no? Eso allana
muchísimas discusiones que serían muy agotadoras en los procesos de difusión de esos resultados, pero ciertamente, como vos decías al principio, hay una gran cantidad de tareas vinculadas a la publicación en sí misma y luego a su visibilización, ¿no? A la puesta en circulación y en la conversación pública que requieren articulación, porque si no esos esfuerzos en gran medida bueno, no se aprovechan todo lo que se podrían aprovechar. Sí, no se aprovechan o a veces se aprovechan de manera atomizada, ¿no? La sensación es que todo esto que vos me decís un poco me reverbera en términos de decir, la salida es algo que se convierte en un eje estratégico, en un vector de una institución que lo tome como una verdadera política y que muchas veces en realidad lo que vemos en el cotidiano es, depende un poco la voluntad que va poniendo determinado grupo de trabajo y que muchas veces esa voluntad, no sé si me equivoco, pero está como más atada a aquel que pudo conseguir un financiamiento, aquel que pudo conseguir esta línea y en ese sentido no se puede nunca convertir en una política institucional, sino que es una cuestión como más de coyuntura, ¿no? Lo que me lleva a esta pregunta, y si querés ahora empezamos por vos, Lila, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas veces cuando uno consigue, ¿no? Digo, uno va a esos focos en los cuales puede conseguir financiamiento, que no siempre es la realidad latinoamericana, o por lo menos la argentina, diríamos, y por lo general es el mundo anglosajón el que tiene un poco más de recursos y al mismo tiempo es el que va demandando, ¿no? Todo en términos de, por lo general, el uso del inglés, ¿no? Digo, este debate, ¿no? Con respecto a al peer review, la evaluación científica, ¿no? Que suele privilegiar publicaciones en inglés y áreas de investigación también más rentables, ¿no? O más visibles, podríamos decir. Y ahí la pregunta, Lila, es ¿cómo podemos proteger, ¿no? En ese contexto, la bibliodiversidad, las ciencias sociales, la producción académica en español y portugués, ¿no? Pensaba en uno de los lineamientos que tiene el EULAC, ¿no? Con respecto al tema del el multilingüismo y ni hablar de guaraní, quechua, que, ¿no? Digo, ¿qué espacio pueden llegar a tener, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso, Lila? Bueno, yo creo ahí de nuevo por ahí la respuesta es articular con otras iniciativas, otros movimientos que también tienen ese mismo propósito, esa misma misión de poner el acceso al conocimiento en todas las lenguas disponible en base a, bueno, en muchos casos el trabajo voluntario, bueno, las iniciativas, digamos, que buscan profundizar el acceso a conocimiento que está muy localizado o muy restringido en su circulación porque se trata de lenguas que tienen pocos hablantes o, bueno, o con particularidades como, bueno, a veces se trata de las lenguas orales que no tienen formas escritas, ¿no? Bueno, yendo, digamos, a ejemplos por ahí más extremos que este que vos traías, que me parece que en el ámbito de la universidad la discusión ahí tiene que ver sobre todo sobre los sistemas de evaluación, cómo nosotros elegimos o, digamos, eh, tomamos control, si se quiere de alguna manera, sobre los sistemas de evaluación con los cuales nos autorregulamos. Claramente eso es muy difícil porque también es necesario participar de una conversación global y en muchos casos ahí es donde, bueno, hacerlo en inglés en ciertas disciplinas hace a la operatividad de la conversación en ciertos tiempos, digamos, que la evolución de la disciplina tiene. Pero me parece que no puede ser una solución única para todos los campos y todos los momentos, digamos, también de la trayectoria de los investigadores, ¿no? Entonces, ahí me parece bueno, articulaciones con proyectos de cultura libre en los cuales hay iniciativas que desarrollan contenidos
publicaciones, como puede ser el caso de las Wikipedias en lenguas diferentes del español, para el caso de Argentina, o en el caso bueno, de las publicaciones, la cuestión de ensayar modelos propios de evaluación con perspectivas locales, soberanas, sobre todo en contextos en los cuales eh, ni siquiera a lo mejor participamos de los beneficios de esos financiamientos de los que vos hablabas más temprano. Digo, bueno, son las cuestiones que necesitan ser discutidas al interior del sistema científico, ¿no? Quizás ahora estamos en un momento un poco complejo para, para abordar esas discusiones porque tenemos quizás otras urgencias, ¿no? Un momento muy complicado, pero bueno, es de las cosas que no tenemos que sacar de la agenda cuando los tiempos mejoran. Perfecto, muchas gracias. Y Sandra, ¿qué nos podés? Coincido que el tema del acceso abierto y la evaluación científicas hoy por hoy van por dos canales diferentes. Si bien el acceso abierto podemos considerar que en América Latina se está consolidando cada vez más, los sistemas evaluativos de la ciencia siguen con sus esquemas tradicionales. Los premios, los reconocimientos por publicar siguen siendo por publicaciones, digamos, de alto impacto que van por el canal comercial y no por el acceso abierto. Casi, no digo no hay, porque a lo mejor no hay, pero no se conocen prácticamente premios por publicar en acceso abierto. Es decir, la mayoría de los premios y reconocimientos que tienen las universidades siempre van para publicaciones por vías comerciales. Entonces, creo que la diversidad de formas de publicar, que no sea solo en artículos científicos, porque en ciencias sociales y humanidades hay muchísimas publicaciones de informes y de libros que nunca tienen reconocimiento. Y a veces un investigador, me ha pasado en un caso concreto, una colega del área de ciencia política, 2 años trabajando por un informe para una institución internacional súper prestigiosa en el área, y no tiene reconocimiento a la hora de publicar. Entonces, o no tiene el mismo reconocimiento que un artículo científico. Entonces, ¿qué pesa más? Un libro de acceso abierto, un informe elaborado durante 2 años, publicado por una organización internacional referente en una disciplina, o un artículo científico de 20 páginas que a lo mejor llevó, no sé, 6 meses, un año en redactarlo, pero en el canal comercial. Entonces creo que ahí hay una disociación entre el sistema de evaluación y las políticas de acceso abierto. En Argentina tenemos una ley de acceso abierto, pero tenemos una política de evaluación tradicional aún. Ajá, y eso nos lleva a hablar de esos papers, ¿no? Los famosos papers, pero que un poco la sensación es que hoy ya no solo se habla de acceso abierto a artículos científicos, ¿no? Un poco lo que veía es ciencia abierta, datos abiertos, revisión abierta, recursos educativos abiertos. Se va como complejizando mucho, ¿no? Ese ecosistema. La pregunta es, entonces, si estamos frente a un simple cambio editorial o posiblemente frente a una transformación más profunda en la manera en la que se está produciendo el conocimiento, porque posiblemente, digo, si uno ve que desde tantas aristas se está empezando a modificarse, es decir, acá hay un cambio de gramática, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, yo coincido en que hay un cambio en la forma de generar y de comunicar el conocimiento. En la forma de comunicar hoy, por ejemplo, dentro del paraguas de la ciencia abierta, hablar de la publicación de los datos abiertos, que antes eran datos escondidos, ocultos o no publicados, y que hoy sean en muchos casos una exigencia de una editorial, una exigencia de una agencia de financiación para poder, digamos, obtener un dinero para publicar o para investigar. Creo que está generando un cambio de paradigma muy grande. Lo que veo que esta diversidad de modelos de acceso abierto, ya sea recursos educativos, en el caso de las revistas, en el caso de datos abiertos o de libros abiertos, genera
una dispersión de los canales de comunicación y publicación, que a la hora de buscar y recuperar esa información, hay mucha confusión y mucho desconocimiento de parte de nuestros usuarios. Es muy común que los usuarios buscan en Google, en cualquier buscador, y donde encuentran bajan, pero no saben si es la versión preprint, postprint, si es una versión libre, si es una versión comercial. Entonces hay tanta diversidad que ahí, en el caso de las bibliotecas universitarias, uno de los roles fundamentales es poder concentrar el acceso a ese contenido. Y hoy una de las tendencias en bibliotecas universitarias es poder generar un acceso a las colecciones. Y cuando hablamos colecciones, hablamos de colecciones impresas, colecciones digitales, colecciones comerciales digitales o colecciones de acceso abierto digitales. El usuario no debería tener que entrar a cada sitio, a cada lugar para buscar en A, B, C, D, y cada sitio con su propia plataforma y con sus propias formas de búsqueda. Hoy el acceso al conocimiento, para que pueda ser recuperado, tiene que ser garantizado, al menos en las instituciones universitarias, a partir de una única ventana, de un único buscador o metabuscador, donde podamos acceder a todo el contenido. Entonces creo que la problemática no es solo la producción del contenido de acceso abierto y comercial, sino la posterior recuperación por parte de nuestros usuarios. Perfecto. Bueno, Lila, y hagamos algo de tensión. No sé, ¿querés decir algo tensionante? A ver, no, yo introducir la perspectiva de las disciplinas artísticas, quizás puede ser tensionante, básicamente porque bueno, para empezar, hay una disputa ahí por un lugar dentro de la universidad como disciplinas que también producen conocimiento, ¿no? Y que en general encajan muy mal en las pestañitas de Sigeva, ¿no? Es decir, que a la hora de, dar cuenta de las producciones, ¿no? No solo no se acogen a los formatos del paper, ¿no? Sino que también en muchos casos bueno, exigen repositorios de un tipo específico, ¿no? Es una problemática que también vemos en relación a los recursos educativos abiertos. Los repositorios que están en general en uso en la mayor parte de las universidades se llevan mal con los requisitos que un recurso educativo abierto requiere para poder mostrar su contenido, presentar la versión editable, ¿no? Una serie de características de ese objeto digital que son distintas a las del PDF del paper, ¿no? Y que de alguna manera son extremadamente importantes precisamente porque hacen a la definición del objeto como recurso educativo abierto en un caso o como un tipo de producción en el caso de las producciones artísticas que no pueden meterse adentro de un paper, es decir, que se desnaturaliza si uno la convierte en un texto cuando el tipo de conocimiento básicamente es está en otro registro, ¿no? Entonces me parece que ahí eso también entra en una relación bastante directa con la transformación en las prácticas de acceso a información de nuestros estudiantes, que es algo que para mí como docente y también, bueno, del trabajo que hacemos Se nos congeló un segundito, esperamos a que vuelva. de vista, ¿no? Nuestros estudiantes ya no se ven los mismos términos que lo hacíamos nosotros hace algunas décadas atrás.
¿no? Sino que, bueno, la dimensión audiovisual ha cobrado una importancia enorme. Los formatos son más breves. Bueno, hay una serie de transformaciones en las cuales también se nos requiere, para que ese conocimiento, bueno, tenga más posibilidades de llegar a sus destinatarios, hacer cambios, digamos, en los modos de publicación y de circulación, ¿no? Eso, bueno, después, en línea con lo que decía Sandra, el desafío es cómo hacer, que las personas se encuentren con todo eso desde un solo espacio y evitar la dispersión, que es un gran problema que, también coincido que tenemos, respecto de lo que hay disponible en abierto, ¿no? Está muy disperso. Sí, sí, es cierto, creo que hay muchos acá en la audiencia que hacen... "Ujú". Y, a ver, la otra vez estábamos en la reunión de ULAC, la Asociación de las Editoriales Universitarias de Latinoamérica y Caribe, justamente con este problema del tema de la extracción de datos, ¿no? Como de repente venían y, sí, y hablábamos del tema de extracción de datos como una especie de, ¿no? Fantasma. Y ahí eso nos hizo reflexionar un poco sobre, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que está generando nuevas preguntas, ¿no? Que se entrenan contenidos académicos disponibles en abierto, ¿no? Y entonces, ¿cómo piensan ustedes esta relación entre open access, circulación del conocimiento y estas nuevas formas de extracción de datos? ¿Quién quiere arrancar? Arranca Lila. Bueno, ahí hay un dilema, ¿no? Que tiene básicamente que ver con, por un lado, que la legislación de derechos de autor no está, pudiendo dar cuenta de los procesos, de eh, implementación, digamos, de las inteligencias artificiales, en los entrenamientos de los modelos, ¿no? No encajan exactamente en las figuras que la legislación podría, eh, bueno, que podrían ser invocadas por la legislación para las, disputas legales, ¿sí? Eh, y por otro lado, que, desde los proyectos de acceso abierto, fundamentalmente consideraban escenarios de circulación en los cuales no teníamos grandes monstruos extractivistas que no solo sacan los datos de los proyectos que han sido construidos, colaborativamente o con financiamiento público, en el caso de los repositorios de acceso abierto, Em, sobre todo porque en principio que lo hicieran a escala humana no sería un problema, son un actor más, ¿no? En el ensamble, de humanos y no humanos, sino que básicamente la escala, por un lado, en la que lo hacen, afecta la sustentabilidad de los proyectos, afecta la sustentabilidad de proyectos como Wikipedia en su escala, ¿no? Wikipedia, hace muy poquito, la fundación que la sostiene decidió separar el acceso de humanos y de bots de IA para, iniciar un modelo de negocio en el cual los bots deben pagar para acceder a los datos. Lo cual para un proyecto, de cultura libre es una decisión extremadamente, compleja, ¿no? Porque, bueno, tensiona, una cierta noción de apertura. Y por otro lado, lo que está pasando en algunos repositorios que tienen, mucha legitimidad, que, los bots ya les disparan los costos de transferencia y de mantenimiento de infraestructura de hardware hasta hacerlos prácticamente insostenibles, ¿no? Como no hay ningún modelo para monetizar ese éxito, ¿no? En los repositorios, básicamente lo que está en juego es su continuidad, ¿no? Porque si no hay alguna forma de que ese extractivismo vuelva hacia, los proyectos de los cuales, se toman los datos, y básicamente en algún momento, bueno, se van a secar las fuentes, ¿no?
Entonces hay ahí la necesidad de, sobre todo porque además esos datos entrenan modelos y luego nos vuelven como servicios que por ahora son gratis, pero quién sabe por cuánto tiempo eso seguirá siendo así, ¿no? Porque hay costos también involucrados muy altos. Entonces ahí, bueno, necesitamos sentarnos como un actor de relevancia en esta conversación con las empresas tecnológicas que desarrollan sobre todo los grandes modelos de lenguaje, por un lado, y por otro lado, necesitamos también avanzar en el desarrollo de modelos propios, ¿no? Que bueno, es ciertamente un desafío enorme. En el ecosistema de plataformas es digamos, de ese orden de escala, ¿no? Es muy grande el desafío, eh, pero parece necesario afrontarlo porque si no, básicamente pareciera que el único lugar que nos queda es el de ser usuarios que vamos a tener que pagar servicios sobre los cuales además en muchos casos ni siquiera vamos a tener una representación adecuada de nuestros propios datos, ¿no? Claro, sí, cualquier parecido al tema de la mega minería no es casual. Es pura Sí, coincidencia. pura coincidencia. Sí, creo recordar alguna experiencia en Chile que estaban tratando de hacer para poder empezar a generar. Exactamente. La TAM-GPT se llama ese proyecto, es un proyecto de curación y entrenamiento de un modelo grande de Ujú. lenguaje basado en las necesidades y la idiosincrasia de los países de Latinoamérica que participan del proyecto. Em, pero bueno, un proyecto que está enfrentando también sus dificultades de concreción, ¿no? Es Ujú. definitivamente muy importante que exista y bueno, también conseguir que obtenga el apoyo necesario para poder Crecer. implementarse, para poder Ojalá, estar ojalá. disponible. Sí. Sandra. Bueno, yo, Lila, ya habló suficiente con el tema de los datos tomados por inteligencia artificial. Yo quisiera dar un paso anterior a eso, que es la generación de los metadatos en el ecosistema del acceso abierto. Cuando hablamos de metadatos, hablamos de los datos que permiten describir un recurso bibliográfico. Y yo creo que ahí también tenemos un poco una deuda pendiente porque no se trata solo de generar un EPUB, un PDF, un HTML, sino de generar los metadatos correspondientes a esos formatos que luego el usuario final baja. Creo que en muchos casos los datos bibliográficos, ya sea de una revista, de una tesis, de un libro, de un informe, carecen de datos básicos que después generan una cadena de errores desde que se baja a la web hasta que este documento es citado, por ejemplo, por otro investigador. Lo vemos, quizás muchos de ustedes utilizan gestores de bibliografía, Zotero, Mendeley y demás, que muchas veces bajamos un libro de acceso abierto, un informe, por ejemplo, de UNESCO, del propio repositorio de UNESCO, que es un repositorio digital, lo bajamos a la ficha bibliográfica, al gestor de bibliografía, y no toma correctamente los metadatos. Y no es problema del gestor, es problema del lugar de origen, que no está preparada la tecnología para quien baja esos datos, tenga los metadatos, los tenga completos. Entonces creo que tenemos que trabajar muchos editores, editoriales y bibliotecarios en la descripción de esos metadatos en los sistemas automatizados que tenemos para generar una cadena de valor. Hoy la inteligencia artificial podrá tomar todos los datos, pero les aseguro que hay muchísimos datos que no los tienen porque no están generados desde su origen. Entonces, la buena generación de metadatos y la inclusión de identificadores persistentes para poder vincular las distintas versiones de un mismo documento. En el caso de los artículos, el preprint y el postprint. Tenemos dos postprint. El postprint, que es la versión corregida del autor en un Word, por ejemplo, con
observaciones del referato, y el postprint, que es la versión editada por la editorial. Entonces, cuando no tenemos un identificador que nos vincule, se empieza a generar un desconocimiento, una mala citación, y hay datos que dan vuelta por el ciberespacio, pero que no son correctamente citados. Eso es otra de las falencias que vemos muchas veces en los trabajos, en los artículos de revistas, la mala citación de los datos porque no hay datos en el lugar de origen donde se generan. Las editoriales y las bibliotecas somos responsables de esa generación de metadatos. Bueno, lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué viene antes, el huevo o el metadato? ¿No? Bueno, y como les comentaba al comienzo, Sandra, Lila, es un grupo heterogéneo y empezamos con una pregunta muy general para alguien que no estuviera implementando. Ahora, también estamos con muchos directores editoriales, personas que vienen trabajando con el tema de Open Access desde hace rato. Y ahí sí les hago esta pregunta, ¿no? Ya un poco entre ya especialistas, podríamos decir, que es cómo imaginan los próximos 5 años, ¿no? En este mundo, en este escenario atravesado por inteligencia artificial, plataformas globales, cambio en la circulación del conocimiento. ¿Qué camino les parece que deberíamos transitar? ¿Qué trampas deberíamos evitar? ¿No? ¿Y qué tendríamos que transformar? ¿Y qué tendríamos que defender? Bueno, visualizando el futuro, yo veo un futuro, por un lado, con un modelo híbrido y por el otro lado, con un modelo colaborativo. Cuando hablo de modelo híbrido, si bien el acceso abierto cada vez se expande más y los porcentajes de ediciones cada vez son mayores, creo que nos quedan muchos años todavía de un modelo híbrido porque lo comercial está avanzando y buscando alternativas para sobrevivir. De hecho, en las revistas, el modelo de APC que cobran para publicar es una respuesta a el acceso abierto y la manera que encontraron las editoriales comerciales de poder sobrevivir a un modelo que se viene imponiendo como el acceso abierto. Desde la gestión de colecciones en las bibliotecas universitarias, hoy tenemos un modelo híbrido, totalmente híbrido. No podemos desconocer ninguno de los dos, ni a la hora de brindar información, ni a la hora de formar a nuestros usuarios en el acceso a los recursos, porque si solo trabajamos con el acceso abierto o solo trabajamos con la vía comercial, estamos desconociendo casi un 50% de lo producido. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos todavía muchos años de un modelo híbrido. Y como dije anteriormente, creo que a futuro el acceso abierto va a sobrevivir con los escasos presupuestos y para poder mantenerse en el tiempo con proyectos colaborativos. Hoy por hoy, si tuviéramos redes de colaboración más fuertes, en lugar de tener, por decir, un software instalado en cada una de las universidades y cada uno tener que pagar un informático para mantenimiento, si lo hacemos en forma colaborativa, pagamos un solo servidor, dividimos los costos y en forma a largo plazo es mucho más sostenible. Lo mismo para los recursos humanos, para la edición, para la revisión de pares, para todos. Entonces, mi respuesta sería eso, modelo híbrido y modelo colaborativo. Anotadísimo. Bien, Lila. Bueno, yo coincido en que, digamos, quizás el modelo híbrido está ya de alguna manera implementándose de formas quizás ad hoc, ¿no? Bueno, o bajo la forma de algunas plataformas en las cuales encontramos plataformas digitales, digamos, en las cuales encontramos a veces sin distinción materiales que están en acceso abierto con materiales que son, bueno, que corresponden a la suscripción a una plataforma específica, ¿no? Eh, Esto básicamente para intentar responder es, bueno, difícil imaginar algunos aspectos de la evolución de algo que
que está, digamos, muy atado también a las transformaciones, desde mi perspectiva, en las prácticas del acceso a la información, que creo que la inteligencia artificial bueno, ha hecho un punto de inflexión sobre el cual todavía estamos viendo sus efectos, ¿no? Pero creo que la tendencia a la plataformización, en el caso del acceso a la bibliografía, que aceleró la pandemia, ¿no? O sea, en las universidades es bastante marcado ese momento en el cual a la salida de la pandemia, eh, las formas que inauguramos durante la pandemia de dar acceso a la bibliografía a nuestros estudiantes se han sostenido mayoritariamente, ¿no? Es decir, que eh, no estoy hablando de acceso abierto, estoy hablando de muchos casos de actividades que no deberían hacerse, ¿no? Eh, pero que tiene que ver con las demandas de los estudiantes y con las prácticas, ¿sí? Eh, y en ese sentido, las plataformas, los catálogos en línea con acceso a bibliografías son las que están mejor posicionadas para dar respuesta a esa demanda, aunque les falte muchísima información o muchísimos títulos de los que hacen falta, ¿no? Entonces creo que desde el movimiento de acceso abierto es como muy importante poder distinguir en ese fenómeno de plataformización qué es de acceso abierto y qué no lo es. Y ahí se vuelve como muy importante esto que ya salió en otros momentos de la conversación, en el cual la licencia que sea clara es un componente central, que me diga que este material no está bajo copyright y qué cosas puedo hacer y qué no puedo hacer con ellos, ¿no? Que los metadatos estén correctamente colocados, en todas las instancias en que ese objeto digital eh, circula, por los distintos espacios de la web, ¿no? Para que, bueno, los humanos y no humanos recuperen esa información de manera correcta. Y también, nada, citar acá una anécdota que tiene que ver con una actividad que nosotros hacemos con docentes, en la Facultad de Filosofía, que es proponerles reemplazar bibliografía de la bibliografía obligatoria de los programas de cátedra por bibliografía en acceso abierto y marcarla en los programas con el iconito del acceso abierto para también darle ese mensaje a los estudiantes, ¿no? Es un poco una lección que aprendimos de la Wikipedia en inglés, donde si uno ve la bibliografía vamos a ver que hay un iconito que nos señala si el material es de acceso abierto o no. Es una forma en la cual, al menos instalamos, una curiosidad, en los estudiantes por saber qué significa este mensaje que me está dando el profe respecto de este material, que puede dar lugar a una conversación, sobre el tema, ¿no? Y que también de algún modo recompensa el esfuerzo que supone, hacer la práctica, el ejercicio de buscar bibliografía en acceso abierto y, citarla correctamente para que, bueno, nuestros estudiantes tengan acceso, a bibliografía legal que existe, que está en repositorios sostenidos con, el esfuerzo del financiamiento público, ¿no? Y que tiene que ver con este círculo, ¿no? Virtuoso que me parece que es, construir sinergia con todos los, actores, digamos, que finalmente, hacen posible que quienes necesitan el acceso a sus materiales se encuentren fácilmente con ellos y de manera clara sepan qué pueden hacer y qué no con esas publicaciones, ¿no? Bueno, eh, es de alguna, Bueno. quizás un horizonte un poco más, pequeño que 5 años, pero, Está bien, no, eh, no, no, pero es un horizonte lleno de ideas, ¿no? Me parece que hay muchas cosas muy prácticas que se pueden implementar claramente y que se implementan, se estás implementando con las cátedras, me parece muy interesante. Bueno, yo creo que nos llevamos un montón de tarea para el hogar, de ideas que están súper interesantes. Tenemos unos pocos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta del público o alguna aclaración, catarsis, algún chiste con respecto a la IA, Terminator. ¿No? Sí.
Gracias. ¿Saben si hay una licencia de Creative Commons que dentro del archivo impida esa cosecha de modelos de lenguaje? Digamos que no pueda ser tomada por ellos, o digamos, porque hay cierto temor en algunos editores de que al ponerlo en acceso abierto, esto pueda ser, digamos, cosechado, digamos, para ganancias de, de plataformas de inteligencia artificial. No, la respuesta corta es no. Fundamentalmente porque las licencias Creative Commons son contratos estandarizados entre autor y destinatarios, digamos, el que recibe la licencia, en la cual se establecen en el contexto de la legislación vigente, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que no con las obras. Y hay una cuestión ahí, yo decía quizás de una forma muy como sobrevolada, que hay un problema con el marco legal y lo que hacen las IA con los datos, ¿no? En realidad no con los datos, con la información, ¿sí? Que es que básicamente no se trata de procesos de copia, ¿sí? Entonces, como no hay copia, no hay infracción al copyright. Cuando se genera contenido basado en... y por otro lado, si el material está en acceso abierto, para los procesos de entrenamiento el permiso está dado, como está dado para cualquier otra actividad, ¿no? Eh, no, la verdad desconozco si se está discutiendo en Creative Commons o en algún otro colectivo que trabaje sobre la cuestión de la propuesta de licenciamiento, que ya tenemos una cantidad de problemas con la interoperabilidad entre las licencias. Sería muy poco recomendable generar nuevas licencias que tengan nuevas restricciones que al interoperar entre ellas generen nuevos problemas. Por ejemplo, para, bueno, lo que comenté más temprano, la producción de recursos educativos, para la edición en Wikipedia, para, digamos, otros proyectos que utilizan esos materiales y que cuando uno combina fragmentos de distintas obras en una nueva, cuando hay mucha complejidad de licencias, la interoperabilidad entre esos contenidos se hace muy compleja, por no decir imposible. Entonces, si añadimos una nueva licencia con restricciones específicas, lo que estamos añadiendo es complejidad a un ecosistema ya súper saturado de restricciones, o de, en realidad más que restricciones, de limitaciones de interoperabilidad, ¿no? Entre componentes que son abiertos, ¿no? No estamos hablando de, digamos, por fuera de lo abierto. Adentro del ecosistema de lo abierto hay cosas que por las licencias bueno, que el sistema Creative Commons habilita, que son muchas, algunas de ellas, entre ellas, no pueden funcionar. Por lo tanto, en principio, bueno, no parece una buena idea sumar una nueva licencia, eh, porque además el problema es que no tenemos legislación de respaldo para ese contrato, porque la actividad que hacen las IA todavía no está caracterizada en las legislaciones, no, es un proceso técnico que no es copiar, es otra cosa. Bueno, gracias Lila por la aclaración. Yo pensaba cuando en una respuesta mucho más sencilla a la que planteaba Edgar, eh, hace unos días, o por decir algunas semanas, y voy a hacer una confesión que espero que no salga de América Latina, descubrimos en Edubim que estábamos realizando una mala práctica a la hora de los libros en acceso abierto con la licencia que poníamos, que es de no copia y de no reproducción, no transformación, es decir, una licencia de uso, quizás creo que la restrictiva media, me podrás corregir, Lila, que manejas mejor que yo el tipo de licencia de Creative Commons, pero descubrimos un error que el PDFA con el que subimos el libro
por error y desconocimiento, no lo cerrábamos. Es decir, no lo cerrábamos, hay un dispositivo para cerrar el PDF y bloquear que se pueda, al descargar, toquetear el PDF e incluso reproducir por la IA. Digo, entonces ahí, más allá de la licencia, también hay una responsabilidad de aprender estas buenas prácticas de cómo poner los contenidos en acceso abierto con las licencias que uno le hace, acuerda como editor con el autor. Es decir, eso no nos enseñó nadie, lo tuvimos que aprender y ahora aparentemente entiendo, y quizás aquí en la sala alguien me puede mejorar la información, pero tengo entendido que Adobe, cuando vos cerrás el PDF correctamente y lo validas como PDF A2A o A2, bloquea también con un sistema de inteligencia artificial que la inteligencia artificial pueda rastrear el contenido de ese libro. Me parece que este es un avance importante si hacemos bien las cosas para que los bots de la inteligencia artificial no tomen los libros que ponemos en acceso abierto y los puedan utilizar abiertamente. Este es un error del que me hago cargo como director de la editorial, no conocer este detalle, ¿no? Y eso habla de lo que decía Sandra también. No hay una correcta colaboración o intercolaboración entre todas las partes de la cadena interesada en el acceso abierto, y también porque no tenemos los recursos humanos correctamente formados. Porque esta es una información que deberíamos habérsela pedido al diseñador que hizo el PDFA, que cerrara el archivo correctamente. Y el archivo no se cierra correctamente, por ejemplo, por un detalle. Habitualmente exportamos el PDFA con la tapa que usamos en CMYK para la imprenta. Y en realidad, si vos no pones el RGB, que es el formato digital de la tapa, no se cierra correctamente, nunca queda cerrado. Aunque vos le des la orden al InDesign que lo cierre, ese defecto no cierra el archivo definitivamente. Entonces, hay que tener una vigilancia sobre este tema y hacer correctamente las prácticas para que sean correctos los archivos que ponemos, porque yo estoy faltando al contrato que firmé con mi autor cuando me cedió para el acceso abierto a su libro. Estoy en falta. Digo, quizás ninguno me vaya a hacer juicio, o sí, no lo sé, pero quiero decir, hay que hacer correctamente las cosas. Y cuando empezamos a comprobar, vimos que una gran cantidad de editores, no solo de Argentina, sino de América Latina, no cumplen con esta correcta forma de cerrar los PDF, los PDFA. Y anda a encontrar una inglesa, una norteamericana o una alemana que cierre mal el PDF. No ocurre. ¿Querés comentar algo al respecto? No, lo único que puedo es hacerte una crónica de las caras que veía mientras narrabas todo esto, Carlos. Miradas que bajaban, gente que se tomaba la cabeza, suspiros, desesperación. Pero bueno, más allá de la humorada, me parece que es para realmente tomar en cuenta esto que dice Carlos, ¿sí? Prestar mucha atención. Nada peor que un security breach cuando sabes que están tan atentos a querer cooptar esa información. Así que si son fanáticos de las distopías, esta es su utopía, ¿no? Así que, bueno, me parece que fue muy enriquecedora esta conversación. Llegamos al tiempo estipulado. Con esto, no sé si con esto da fin la FILU, tenemos una actividad más. Quisiera que con esto finaliza oficialmente. Bueno, no sé si los organizadoras quieren decir algunas palabras. Sí.
Volver a agradecer, no, volver a agradecerle a la FILU, en este caso no como invitada de la Universidad de la República, sino por acoger esta mesa de Enlazadas por la Educación en esta ocasión y también esperando que impulse la presencia de otras editoriales asociadas en EULAC para las próximas FILU. Y por supuesto, perdón, agradecer a las panelistas y a Guillermo, que la verdad que precioso todo el laburo que hizo. Carla, que dice que no tiene voz y me manda al frente a mí para que cierre. Agradecerle al panel, un panel de lujo para cerrar a FILU. Gracias, Lila, por el esfuerzo que has hecho para estar en esta mesa y esclarecedoras tus palabras, igual que Sandra, que creemos que de acá en adelante tenemos que construir estos modelos colaborativos. Nairi. Y por supuesto, no, a los colegas ya le agradecí antes, ya le dije todo lo que tenía que decir, pero se lo quería decir a ustedes particularmente porque este panel ha sido la cereza de la FILU. Así. Y por supuesto FILU 2027, que pronto ya vamos a dar la fecha de realización. Esperemos, Lila, que estés en Argentina para esa reunión. Seguro, Muchas seguro. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por, bueno, nada, el sostén técnico para que fuera posible. Bueno, gracias. Y con esto terminamos la sesión. Si quieren, ahí ya podemos ir terminando la transmisión vía Y los YouTube. colegas de la EULAC, por supuesto, que hicieron todo el soporte. Muchas gracias, EULAC. Ahí obviamente la UCC por haber sido esta casa tan amorosa. Así que bueno, nos vemos acá mismo el año que viene. Perfecto. Queda grabado. Claro, fueron todos comprometidos.